Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street, vídeo muy interesante el que vamos a tener esta semana tras el cierre tan positivo en los índices en Estados Unidos. Aparentemente, pues parece un cierre semanal idílico, pero como veremos posteriormente en el análisis de los índices, cuidado porque vamos a tener alguna que otra duda, ya que hay algo que ahora mismo no nos cuadra en el mercado. ¿Qué vamos a ver además en este vídeo? Pues la siguiente sección, después de la introducción, comentaremos un poquito esa batallita que ha habido esta semana entre el Bitcoin, el oro e intentaremos pues dar una explicación a todo ello y veremos que esa batallita no tiene por qué existir. Lo comentaremos ahora mismo. ¿Qué vamos a ver también? Veremos esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana, esos gráficos que nos marcan muchas veces la situación en la que nos encontramos. Veremos también, como no vamos a tener nuevos datos económicos aparentemente en Estados Unidos porque sigue ese cierre de gobierno y solo se publican algunos datos que parece que interesan al mercado, pues veremos a ver qué acciones presentan resultados en Estados Unidos y que pueden acabar moviendo de forma importante a los mercados. Veremos también todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana, bastantes me habéis pedido y vamos a analizar todas ellas. Y por último veremos a ver esa acción que nos ha recomendado la inteligencia artificial esta semana y cómo ya hemos visto en ese vídeo donde vemos ese rendimiento que ha tenido estas acciones que nos ha ido dando durante los últimos meses, pues parece bastante interesante porque el rendimiento pues es bastante positivo. Así que os animo a que veáis también esa sección del vídeo que es la última y muchas veces no llegáis. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues esta semana quería centrar esta sección del comentario. Siempre comento algo que me ha parecido interesante durante esta semana y durante toda la semana pues he podido apreciar, sobre todo en Twitter, una batallita, sobre todo con aquellos que son pro Bitcoin, con aquellos que son pro oro. ¿Por qué? Pues porque la semana anterior habíamos visto unas caídas bastante importantes con el Bitcoin cuando veíamos esas turbulencias en el mercado. Y en este canal lo comentábamos y decíamos que no tenía quizás mucho sentido pensar que el Bitcoin es un valor refugio cuando vemos que las caídas incluso son más fuertes que en el mercado cuando cae y cuando sube también las subidas son bastante más fuertes que en el mercado. No es el comportamiento normal que suele tener un valor refugio y que por lo tanto dejaba alguna que otra duda. Y por lo tanto el posicionamiento o los que sacaban pecho en ese momento eran los que tenían oro porque decían, fijaros, el oro en este momento sí que está actuando como valor refugio y no ha tenido miedo y ha seguido manteniéndose al alza. Pero, ¿qué ha pasado esta semana? Pues que quizás el mercado pues te da un día una de cal y otro día te da una de arena. Y hemos visto esta semana cómo el Bitcoin se recuperaba un poquito, tampoco demasiado, y hemos visto caídas muy fuertes en el oro. ¿Qué ha pasado? Pues que todos aquellos que estaban de capa caída porque había caído el Bitcoin han empezado a sacar pecho y a decir, fijaros vosotros que confiáis en el oro, el castañazo que se ha metido. Y los que eran pro oro pues han agachado un poquito las orejas. Pero hay que saber diferenciar la situación en la que se encuentra un activo y el otro. Para empezar, son activos diferentes, no tienen nada que ver, aunque aparentemente algunos piensen que pueda tener o que sean muy parecidos. El comportamiento del Bitcoin, pues ya hemos visto que es muy parecido al que solemos tener en el mercado, a lo mejor en el SP500 o incluso en el Nasdaq. Y el comportamiento del oro es diferente, pero es que está siendo diferente a prácticamente el comportamiento que estamos teniendo en cualquier otro activo. Se ha comportado muy bien este año. Hemos visto una subida espectacular, subidas que no solemos ver normalmente en el oro. Y como veremos luego en la sección de los índices, donde analizamos subidas que nos recuerdan a lo que teníamos hace 40 años, más de 40 años. Luego veremos qué pasó posteriormente. Lo que también debemos de tener en cuenta entre estos dos activos es que no consiste en que si el mío sube, el tuyo tiene que caer y si el mío cae, pues el tuyo va a subir. No, hay que tomarlos, como hemos dicho, como activos diferentes. Y en el mundo de la inversión, las batallitas no suelen acabar bien. ¿Por qué? Pues porque al que tiene oro no le da de comer que caiga el Bitcoin, a no ser que esté en corto el Bitcoin. Y al que tiene Bitcoin, pues no le da de comer tampoco que el oro caiga, a no ser que también esté en corto. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Pues que creo que no hay que perder el tiempo en esas batallitas y analizar cada activo por sí solo y ver cada activo si ahora pensamos que va a subir o pensamos que va a caer. Aquí lo que nos interesa es ganar dinero. ¿Que pensamos que el Bitcoin va a subir? Nos ponemos en largo. Pensamos que va a caer, pues nos ponemos en corto. Pero de poco nos vale
que estemos en oro y veamos al Bitcoin caer y nos alegremos, porque a lo mejor luego dejamos de lado el activo que estamos teniendo en esta cartera y nos olvidamos de quizás señales que nos podrían anticipar una corrección en ellos. Por lo tanto, el mercado, pues como hemos dicho, muchas veces te da una de cal y otra de arena. Las batallitas no valen absolutamente para nada. Aquí la batallita única que vale es la de ganar dinero y eso es lo verdaderamente importante en el mercado. Y creo que eso es lo que quiero que nos quede claro. ¿Para qué? Pues para que nos sirva de aprendizaje muchas veces, porque cuando tomamos decisiones de inversión, la parte psicológica pues es muy fuerte y obcecarnos en un activo u en el otro, pues nos puede jugar evidentemente malas pasadas. No hay que ser fans ni del oro ni del Bitcoin. Cuando haya que pensar que sube porque tenemos razones suficientes, vale, pero cuando ya pensemos que a lo mejor no tenemos razones suficientes, pues nos salimos y fin de la película, que es que no tenemos que ser ni adictos ni fans de ciertas acciones o de ciertos activos, porque esto lo estamos hablando del Bitcoin y del oro, pero pasa con ciertas acciones también, que hay personas que las defienden a capa y espada, pase lo que pase, y luego al final lo que acaba produciendo es que ven unas pequeñas caídas y dicen, bueno, no pasa nada, son pequeñas correcciones, esto se recupera, porque esta acción es la leche, y sigue cayendo, y dice, pues me da igual, pues compro más, pues hago promedio en ellas, pues vale, pues al final te quedas durante años atrapados. Por lo tanto, ¿que algo no nos gusta? Pues nos vamos, y hay miles de activos en los que podemos llegar a invertir, ponernos en largo, ponernos en corto, y eso es lo bonito, y eso es lo que nos aporta muchas veces el análisis técnico, que como nos da señales positivas, nos da señales negativas, podemos ver dónde hay una tendencia alcista, podemos ver dónde hay una tendencia bajista, pues nos ayuda muchísimo también a la hora de operar y nos permite también posicionarnos en largo y, ¿por qué no?, posicionarnos en corto. Ahora el mercado, estamos viendo una fase alcista espectacular, pero espectacular, maravilloso. El análisis técnico nos lo muestra también, que sigue esa tendencia alcista, pero llegará el día en que esa tendencia alcista se dará la vuelta. Nos vamos a olvidar del mercado durante 2, 3, 4, 5 años, donde veamos que de nuevo claramente nos está marcando una nueva tendencia alcista. Pues a lo mejor es un poquito duro, pues para ello podemos utilizar análisis técnico para que nos ayude a recuperar esa tendencia alcista cuando se recupere, pero también para aprovecharnos de esa tendencia bajista. Para ello, pues ya sabéis, tenéis un manual de análisis técnico que he hecho hace unos poquitos meses, que tenéis el enlace en la descripción y que nos va a ayudar a interpretar también cuando se encuentra activa una tendencia alcista, una tendencia bajista, con todos los indicadores que utilizamos a diario en el canal y que no nos va a asegurar al 100% que vayamos a acertar, pero vamos a jugar con una probabilidad bastante alta a nuestro favor. Bien, pues como ya comentábamos la semana pasada, como no tenemos esa apertura de gobierno en Estados Unidos y como no hay de nuevo datos económicos relevantes, aunque ya hemos visto que esta semana casualmente han publicado ese dato del IPC, que casualmente el mercado también se lo ha tomado bien, pues no vamos a ver el calendario económico porque no tiene ningún sentido ver qué datos se tendrían que publicar si finalmente no se reabre el gobierno de Estados Unidos y nos publican esos datos. Pero sí vamos a ver las acciones que presentan resultados esta semana y que de hecho son acciones muy importantes las que vamos a ver y que podrían mover al mercado de forma también bastante importante. El martes, pues fijaros que tenemos la presentación de resultados de Visa. Es una acción que nos puede marcar muy bien cómo se encuentra la salud del consumidor. ¿Por qué? Pues porque cuando el consumidor se empieza a resentir y consume menos, pues también podemos empezar a notar en los resultados de Visa que quizás sus ingresos, aunque todavía probablemente sigan siendo bastante importantes, pero a lo mejor el crecimiento no sea tan alto o incluso se empiecen a minorar. Si nos vamos a la sesión del miércoles, pues probablemente es la sesión donde tendremos a cierre de la sesión esa presentación de resultados más importantes, que son la audición de Microsoft, de Alphabet y de Meta. Tres acciones de esas que han sido punta de lanza en los mercados durante los últimos años, que han acompañado y han dado más gasolina a los mercados para seguir manteniéndose al alza, y quizás son estas acciones las que cuando empiecen a mostrar debilidad es cuando quizás a los mercados, a los índices les cueste mantenerse al alza. Y si nos vamos ya a la sesión del jueves, pues tendremos también dos acciones, o tres, podríamos decir, bastante claves, que son Apple, Amazon y Mastercard. Y yo creo que quizás son las que podemos rascar un poquito más. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar cuando se presentan resultados el tipo de acciones que lo están haciendo. Hay acciones que que su cliente final es otra empresa y hay acciones que su cliente final
es una persona, es decir, lo típico, el B2B, de business a business, o de B2C, de business a el cliente. En este caso, las acciones que tenemos el jueves, sobre todo Apple y Amazon, estarían enfocadas en un B2C, es decir, de su propio negocio, su cliente es el consumidor final. ¿Y por qué es tan importante esto? Por lo que ya comentábamos esta semana, por esa publicación de resultados de Netflix y de Tesla, donde veíamos que quizás esos márgenes que estaban teniendo son menores. ¿Por qué? Porque ya hemos venido comprobando durante los últimos meses que el consumidor, esa sensación que tenemos es que cada vez está un poquito más ahogado y no le pueden subir los precios del producto porque lo dejarían de consumir. Y estas acciones que su cliente final es el consumidor de a pie de calle, pues lo van a tener más complicado para acabar repercutiendo ese aumento de los precios. Quizás los que vendan a otra empresa pueden todavía tener o mantener quizás ese margen, pero este tipo de empresas como Apple y Amazon es donde más claramente se puede llegar a ver que pueden empezar a ver reducirse ese margen de beneficio tan importante que han tenido durante los últimos años. Por lo tanto, creo que le debemos de prestar bastante atención. Y Mastercard, pues lo mismo que hemos comentado con Visa. Por lo tanto, esta semana tenemos, como veis, empresas muy importantes que presentan resultados y que sin lugar a dudas debemos de prestar atención porque la conclusión que podemos sacar de ellas puede ser clave para notar esa salud que puede haber ahora mismo en el consumidor americano y también, ¿por qué no?, del resto del mundo. Con esos datos económicos que he sacado de Twitter esta semana y la verdad que la mayoría de ellos, bueno, os diría que todos ellos me parecen bastante interesantes y que creo que tienen una relevancia clave y que representan muy bien a la situación que tenemos ahora mismo en el mercado. El primero de ellos es de Héctor Chamizo. Y él lo titula como la avaricia vuelve a dominar Wall Street y es así porque lo que nos está marcando este gráfico es que ahora mismo los inversores se estarían endeudando para invertir. ¿Por qué? Pues porque el ratio de apalancamiento frente a la oferta monetaria está en máximos que no veíamos desde el año 2000, cuando veíamos esa burbuja.com, y estos picos suelen coincidir con momentos de euforia en el mercado, es decir, donde no se ve prácticamente el riesgo, donde todo el mundo está esperando que los mercados se mantengan al alza, que no veamos una corrección importante. Por eso parece que el apalancamiento es una buena opción, porque con poco dinero podemos optar a una inversión bastante importante. Pero cuidado, porque cuando el inversor deja de ver el riesgo, es cuando el riesgo de verdad puede estar latente en el mercado. El siguiente de los gráficos también es de Héctor Chamizo. Y fijaros lo que estamos viendo aquí. Aquí se está viendo ya cómo esos datos más duros de la economía todavía podemos ver que se mantienen bien, estables, pero quizás los datos más blandos, pues a lo mejor son los que ya están mostrando que la economía se estaría debilitando. ¿Qué podemos ver en esos datos duros? Pues a lo mejor datos del empleo. Ahí estaríamos viendo que todavía no hemos visto datos extremadamente peligrosos o que está cayendo de forma importante el empleo, todavía se mantiene estable. Y hay que tener en cuenta que el inversor le da mucha más importancia a estos datos duros que a los datos blandos, pero también hay que tener en cuenta lo que nos dice Héctor Chamizo, y es que esa divergencia pues puede que no acabe bien si se sigue manteniendo esa tendencia que vemos en esos datos blandos, mientras parece que esos datos duros, por otro lado, parece que nos están diciendo algo totalmente diferente. El siguiente de los gráficos, pues aquí estamos viendo algo que ya nos estaba llamando la atención durante los últimos meses, de principios de este año y finales del año pasado. Estábamos viendo cómo China estaba empezando a comprar cantidades inmensas de oro. Pero fijaros el grandísimo aumento que hemos tenido durante los últimos meses de estas compras de oro. Está siendo espectacular. Y de hecho, los datos de las compras de oro que está publicando China ya se ha comprobado que no son los reales, es decir, que por detrás incluso estarían comprando más oro. Sin lugar a dudas, pues esto va a tener alguna explicación por detrás, pero parece que nadie quiere levantar sus cartas y mostrar a ver cuál es su estrategia. Sin lugar a dudas, antes o después acabaremos sabiendo a qué se deben estas cantidades ingentes de oro que está comprando China. Y viendo la verticalidad y la urgencia por las compras, puede que llegue más pronto que tarde. El siguiente de los datos, pues fijaros, es un gráfico que en el que estamos viendo es un índice conocido como el índice de la espuma que mide la preferencia inversora por acciones de baja calidad
respecto a la situación del mercado y que son muy especulativas en vez de empresas sólidas y de beneficios. Aquí lo que estamos viendo es que ese sentimiento por las acciones más pequeñas está aumentando muchísimo y esto también lo venimos comentando durante las últimas semanas, que estamos notando como las acciones más pequeñas lo están haciendo bastante bien. Está todo el mundo de nuevo hablando de ellas, muy parecido a lo que teníamos a finales de 2021 y de hecho, bueno, durante todo el año 2021 lo vimos con las meme stocks y ahora está sucediendo algo exactamente igual. Y el problema de esto es que normalmente cuando vemos que empieza a entrar dinero en estas acciones más pequeñas, estaría saliendo de otras acciones más grandes que ya podría haber el mercado, que podrían tener poco recorrido al alza y normalmente este tipo de movimientos suelen coincidir, como nos dice, con fases de alta liquidez, de risk on y que suele ser la etapa final del ciclo alcista en los mercados. Y el último de los gráficos, pues bueno, no iba a ser todo negativo, vamos a darle un poquito de optimismo a todos estos datos y es que esta semana también se han publicado los datos de los PMIs. Ya vemos que hay datos que se publican y datos que no se publican. Los que se publican, pues parece que siguen siendo positivos. El mercado evidentemente se lo toma muy bien. Y esos datos de los PMIs han vuelto a ser positivos. Sigue mostrando crecimiento en la economía de Estados Unidos y eso sin lugar a dudas, si se sigue manteniendo, será beneficioso para que los mercados se sigan manteniendo al alza y son datos que dan también tranquilidad al inversor para seguir apostando por la inversión. Bueno, pues vamos a continuar con el análisis de los índices en una semana en la que ha terminado bastante alcista para los mercados, sobre todo en Estados Unidos, porque como vais a ver, en Europa no ha quedado tan clara esa fortaleza como sí que hemos visto en Estados Unidos. Aún así, pues vamos a ver en algunos índices alguna que otra divergencia que se ha formado esta semana con esa formación de nuevos máximos históricos. Veremos a ver si es peligroso o no es peligroso, o si quizás pues es el primer paso para acabar rompiendo esa divergencia y seguir con esa tendencia alcista de cara a final de año. Vamos a comenzar con el primero de los índices, que es el IBEX 35. También hemos alcanzado nuevos máximos esta semana, no históricos, evidentemente, todavía no hemos superado los máximos que tuvimos en el anterior ciclo alcista en el año 2007, pero nos estamos acercando muchísimo ya a esa zona. ¿Qué hemos visto esta semana? Pues un repunte bastante importante en la sesión de lunes y luego el resto de la semana hemos visto como la cotización se ha movido claramente en un movimiento lateral. Se ha formado una divergencia respecto al máximo que teníamos en la sesión del 8 de octubre, pero como veis, la pendiente que tiene el RSI pues es bastante tímida. Eso nos hace pensar que si esta semana de nuevo continuamos al alza, se va a romper esa divergencia. Eso va a ser muy positivo y eso probablemente nos acabe llevando a ver esos máximos históricos que tenemos en el IBEX 35 del año 2007. Veremos a ver si al comienzo de esta semana vemos ese señal tan positiva. El cierre fue bueno, fijaros, tuvimos una vela martillo en la sesión del viernes, donde finalizamos la sesión prácticamente en máximos de la misma, y eso también nos hace pensar que la próxima semana el comienzo puede ser positivo. Como luego veremos en Estados Unidos, los últimos 15 minutos parece que hubo una soltada, entre comillas, importante, pero no le daría de momento una mayor importancia viendo los cierres que, como luego veremos, creo que han seguido siendo positivos. En el gráfico semanal, pues fijaros que también se ha formado una divergencia, en este caso me parece un poquito más preocupante, ya lo venimos comentando en las últimas semanas, porque la pendiente quizás es un poco más pronunciada entre el RSI y la cotización, pero esta semana con la subida que hemos visto, pues se ha mantenido por encima de la zona de 70 y eso sin lugar a dudas es bastante positivo y podría ser una señal de que tenemos fuerza suficiente para seguir manteniéndonos al alza e irnos a buscar esos máximos, fijaros, vamos a verlo aquí ya mejor, que teníamos en el año 2007, alrededor de la zona de los 16.000 puntos, un poquito por encima de esa zona. Por lo tanto, parece que estamos en un punto clave ahora para poner la directa a alcanzar los máximos históricos en el IBEX 35. La zona clave de soporte estaría a los 14.850 en caso de que veamos ahora mismo una corrección. Pero, como hemos dicho, de momento no tiene pinta de ello. En el gráfico mensual, pues la vela es maravillosa, la que estamos dejando este mes. Queda una semana. Esperemos a ver que no se estropee esta vela, porque es la vela que necesitamos para, de nuevo, como decimos, superar esos máximos que tenemos en el año 2007. Fijaros, la zona de 16.040 puntos. Estamos muy cerquita ya, apenas un 1
Por lo tanto, si acabamos viendo un cierre mensual esta próxima semana pegaditos ahí a la banda superior de Bollinger en máximos mensuales, va a ser muy positivo. Y de nuevo, recordamos una vez más, el RSI está altísimo, el mes pasado altísimo también, el anterior altísimo también. ¿Señal de que hay que vender? No, no es señal de que hay que vender. Eso es un error que se comete muchas veces, que comentamos en ese manual que tenemos de análisis técnico, que tenéis el enlace en la descripción, y es que el RSI esté en zona por encima de 70, no marca que ya esté sobrecomprado y que haya que vender, sino que nos está marcando que tiene fuerza. Y si tiene fuerza el índice, hay que dejarle correr. Otra cosa es que veamos una corrección, volvamos a repuntar y se empiecen a formar divergencias. En ese caso, la situación cambiaría. Pero de momento, con este RSI, lo que nos está marcando es que tiene fortaleza y que en caso de ver una corrección, probablemente veremos de nuevo un impulso importante cuando llegue esa corrección, porque el RSI en los últimos picos ha estado muy, pero que muy alto. En el DAX, pues una situación muy parecida a la que tenemos en el IBEX 35. Fijaros cómo hemos visto a principios de la semana, en la sesión de lunes, un repunte importante después del cierre que teníamos la semana pasada, que parecía bastante negativo. Fijaros, lo tenemos por aquí, decíamos, como no recupere la media 70, cuidado, nos podemos ir a buscar la media de 200. Pero el comienzo de la semana fue muy positivo, se mantuvo de nuevo por encima de la media de 200, de 70, perdón, y ahí se ha estabilizado en un movimiento lateral, en ese movimiento lateral que llevamos viendo desde mayo de 2025, de este año. La única pega que tenemos fue esta ruptura en falso que tuvimos por aquí y decíamos que la podíamos confirmar si veíamos la cotización por debajo de la media de 70. Y la semana pasada finalizamos así, pero volvemos a lo mismo. Se ha recuperado muy bien. ¿Qué hay que vigilar? La media de 70. Si de nuevo volvemos a ver que perfora la media de 70, ojito. Porque aquí volveríamos a pensar que tenemos una señal muy negativa y de nuevo tendríamos que poner el objetivo en la media de 200 sesiones. Mientras se mantenga sobre la media de 70 y actúe como soporte, quizás el escenario más probable es seguir manteniéndonos al alza. En el gráfico semanal, pues fijaros que ha dejado una clara vela de indecisión esta semana. Es una vela que no nos está marcando que ya vayamos a ver un repunte importante ni que vayamos a una caída fuerte, evidentemente. Sí que es verdad que parece positivo después del cierre que tuvimos la semana pasada y la vela que acabó dejando, que parecía bastante negativa, y esta semana se ha recuperado bastante bien. A mí, sinceramente, me ha sorprendido bastante lo que ha pasado esta semana en los mercados. Hay que ser sinceros. Cuando pienso que va a pasar una cosa y al final acaba pasando, os lo digo, pero no me esperaba que de nuevo, después del movimiento que habíamos visto la semana anterior con tantísima volatilidad, que parecía claramente un movimiento de distribución, haber visto de nuevo esta semana un repunte tan claro y con tanta facilidad. Que luego al final se acaba convirtiendo a lo mejor en una ruptura en falso, lo que hemos visto esta semana. Veremos a ver. Pero de momento no tiene pinta de ello. En el gráfico mensual, pues fijaros que de momento la vela que estaría dejando es una vela que nos dice lo mismo que los meses anteriores. Es una vela de indecisión, donde seguimos teniendo ahora una divergencia, pero volvemos a lo mismo que el IBEX 35. El RSI está altísimo. Es decir, vamos a esperar a ver si tiene una corrección importante, se vuelve a repuntar y ahí ya vemos que hay debilidad. De momento, con un RSI en 79 como está ahora mismo, no me preocuparía en caso de ver una corrección. Me preocuparía en caso de ver esa corrección, volver a repuntar y ver un RSI que se frena en la zona de 69. De momento, no creo que haya ninguna señal de que haya ya una caída importante en el medio y largo plazo de la cotización del DAX. Si acabamos viendo un cierre mensual en máximos del mes, pues va a ser muy positivo para que sigamos manteniéndonos al alza y a lo mejor buscar esa banda superior de Bollinger por encima de los 25.000 puntos, la zona de 25.600 aproximadamente. ¿Cuál es el problema? De que llevemos ya 5 velas en movimiento lateral de indecisión que, como hemos venido viendo, fijaros, durante los últimos años, desde 2022, la banda de Bollinger superior se ha ido abriendo y eso ha mantenido la tendencia alcista. Si se van acumulando meses, mes tras mes, en un movimiento lateral, la banda de Bollinger tenderá a cerrarse y eso va a ser un problema para mantener la tendencia alcista con tanta claridad como llevamos viendo desde octubre de 2022. Va a ser más complicado. En el Dow Jones, pues fijaros que aquí se ve muy bien el cierre tan positivo que hemos tenido esta semana, pero fijaros cómo se ha formado una divergencia también muy clara entre la cotización y el RSI, con una pendiente pronunciada en este caso, con un RSI en zona de 63 y que deja, en mi opinión, creo que alguna que otra duda. ¿Que estamos en máximos históricos? Sí. ¿Que el cierre ha sido bueno? También, aunque ya hemos visto estas ventas de por aquí a final de sesión, pero el cierre ha sido la banda superior de Bollinger. Lo positivo, que como el cierre ha sido
prácticamente en máximos de la sesión, todo hace pensar que podemos seguir manteniéndonos al alza esta próxima semana. Y si eso es así, probablemente esta divergencia se pueda acabar rompiendo y el gráfico mensual, como luego veremos, puede quedar bastante bien. El soporte de esta divergencia, fijaros que habría que irlo a buscar a los 45.500 en caso de ver una corrección, pero fijaros la media de 70. Ya está entrando dentro de esa zona, de ese soporte, y por lo tanto creo que sería la referencia más clara que tendríamos para pensar que puede llegar una corrección más importante. Pero como decimos de momento, no hay señales claras de que vaya a llegar una corrección. Oye, pero tenemos la divergencia. Sí, pero la divergencia todavía no viene acompañada de señales de debilidad, por lo tanto se puede acabar rompiendo fácilmente. El gráfico semanal, pues fijaos que ha sido la vela bastante positiva, pero de nuevo también tenemos una señal de divergencia entre la cotización y el RSI. De momento el RSI pues está en 64. No sería bueno en esta zona ver una corrección, porque nos estaría diciendo que este último repunte ha venido acompañado con poquita fuerza y la corrección ahora podría ser importante. Y a lo mejor perforamos los mínimos que teníamos en esta corrección que teníamos hace un par de semanas. Y nos tenemos que ir a buscar los máximos que teníamos a principios de año. Pero vamos a ver porque, como os he dicho antes, este tipo de divergencias, viendo la vela semanal, se puede acabar rompiendo la próxima semana si seguimos manteniéndonos al alza. La pega, que el volumen va decayendo. Y que esta semana hemos visto una subida muy importante y hemos visto un volumen bajísimo. Y eso, pues evidentemente, no es buena señal. En el gráfico mensual, pues también seguimos manteniendo esa divergencia que, como ya hemos dicho muchas veces, es muy peligrosa, o por lo menos debemos vigilarla muy de cerca, porque es una divergencia que se ha producido siempre antes de ver un ciclo claramente bajista a largo plazo en los gráficos. Pero evidentemente por aquí tenemos que pasar por esta posible divergencia ahora mismo si queremos seguir marcando nuevos máximos históricos. Por lo tanto, lo mismo que decíamos antes, mientras esta divergencia no venga acompañada con señales de debilidad, la cual no tenemos, todo lo contrario, fijaros el cierre mensual que tenemos ahora mismo en el mes de octubre sería muy positivo, no me preocuparía absolutamente nada, porque esta vela nos estaría marcando que el siguiente mes puede seguir siendo positivo y esa divergencia se puede acabar rompiendo. Y cuidado, porque al igual que os digo que esta divergencia ha marcado el comienzo de largos ciclos bajistas anteriormente, también este tipo de divergencias cuando se han roto, fijaros por aquí teníamos una muy parecida, también ha marcado que luego venía una subida bastante fuerte. ¿Esto en qué se podría convertir? En un final de año muy, pero que muy alcista para los mercados. Vamos a seguir con el Nasdaq, una situación bastante parecida. Cerramos en máximos históricos, una divergencia muy pronunciada, en este caso muy pronunciada, y fijaros que tenemos una clara tendencia bajista en el RSI que no ha roto y que parece que se va al TIC constantemente, el último pico en 62, es una divergencia que simplemente vamos a tener que vigilar. El soporte, la zona de los 24.300, el más importante, y probablemente esta semana llegue a esa zona también la media de 70 sesiones. Por lo tanto, a partir de que supere la media de 70 esa zona de soporte, esa va a ser la referencia que vamos a tener para pensar que viene una corrección más importante. En gráficos semanales, pues fijaros que también tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI, en este caso muy tímida, pero que muy tímida. Aquí el pico estaba en 70,61, aquí en 70,24. Por lo tanto, es bastante tímida. ¿Esto qué nos quiere decir? Que esta semana, a poquitísimo que nos mantengamos al alza, rompemos la divergencia. Y eso será muy positivo para las próximas semanas en el Nasdaq. En el mensual, pues fijaros que de nuevo una vela súper alcista este mes, por encima de la banda superior de Bollinger, y que lo único que nos hace pensar es que si cerramos así el mes, los siguientes meses pueden seguir siendo alcistas mientras no tengamos una vela de mensual de debilidad. Y el RSI, fijaos cómo ha entrado en zona de 77, es decir, zona bastante importante de fortaleza en la cotización. En el SP500, pues una situación, podríamos decir, prácticamente calcada a la del Nasdaq. Cerramos en máximos históricos, con una divergencia también muy bien marcada, con el RSI muy alejado de la zona de 70, pero también, si esta semana siguen manteniéndose al alza, romperá esta divergencia y eso será evidentemente muy, pero que muy positivo de cara para las próximas semanas. Hemos dejado además un gap que puede ser de escape. Eso significaría que este gap no debe cerrarlo y seguir manteniéndose al alza. Por lo tanto, esto que nos valga también para otros índices que han visto este gap en la sesión del viernes, esa zona de apertura en la sesión del viernes la debe respetar. ¿Que vemos que empieza a perforar esa zona? Pues cuidado, porque ahí es cuando podríamos pensar que ha sido una ruptura en falso de todo el movimiento lateral que llevamos viendo desde mediados del mes de septiembre. Y eso sí que ayudaría a pensar que vamos a ver una corrección importante, a buscar esa media 70, incluso
que habría bastantes papeletas de romper ese soporte, la media de 70. En el gráfico semanal, pues también tenemos una divergencia. En este caso, fijaros cómo el RSI no ha entrado en zona de 70, sí que lo hizo en el último pico, pero es una divergencia también que está muy poquito marcada. ¿Eso que nos quiere decir? Que si esta semana se mantiene al alza, a lo cual apunta a ello el cierre que hemos visto esta semana, porque al ser el máximo nos indica que es probable que comencemos la semana al alza, eso ya va a ayudar a que veamos nuevos máximos, esa divergencia se podría acabar rompiendo y eso sería muy positivo. En el mensual, pues fijaros que la divergencia que teníamos, de momento, si vemos un cierre como el que tenemos este mes, se estaría rompiendo. Pero necesitamos que esta semana se mantenga al alza. Por lo tanto, creo que si vemos esta semana un cierre de nuevo marcando nuevos máximos, se va a poner la situación muy pero que muy positiva de cara a final de año en el SP500 y probablemente en el resto de índices. Pero necesitamos ver la confirmación. El VIX, pues fijaros que decíamos que necesitábamos volver a entrar por debajo de la zona de la media de 200, que estaba en los 18, y la media de 70, que estaba en los 17,20 aproximadamente, para pensar que se ha ido el riesgo. Y el cierre semanal fue bueno. Hemos vuelto por debajo de la media de 70, pero a mí me gustaría que siguiese cayendo el VIX como venimos viendo en las últimas sesiones. Incluso sería bueno acabar, de hecho puede ser una señal muy positiva que empecemos la semana prácticamente planos, a lo mejor con pequeñísimas subidas y que veamos al VIX seguir cayendo de forma importante y que a lo mejor se vaya a la zona de 15, hasta zona de estabilidad que tuvimos por aquí, que nos marcaba que los índices podrían seguir manteniéndose al alza. Si vemos esa señal a comienzos de la semana puede ser muy positivo, porque aunque estemos viendo un mercado plano, eso nos podría acabar marcando que el final de la semana va a ser positivo. ¿Por qué? Porque ya no hay riesgo en el mercado y pueden seguir manteniéndose al alza los índices. Si por el contrario vemos la situación contraria y vemos que el VIX vuelve a repuntar y supera la zona de la media 70 y la media 200, cuidado, porque a lo mejor el cierre de la semana no es positivo y el mensual, por lo tanto, también nos deje alguna que otra duda. Creo que puede ser una de las claves a analizar a principios de esta semana. El oro, pues ha metido un buen castañazo esta semana, después de varias sesiones en las que veíamos bastante volatilidad. En la sesión del martes vimos una caída muy, pero que muy fuerte. El oro decíamos que era una de esas cosas que tenemos que vigilar porque cuando nos dé claras señales de debilidad o rompa la tendencia alcista, a lo mejor es cuando la situación empieza a peligrar. Lo comentábamos la semana pasada en ese vídeo exclusivo para los miembros del canal y fijaros que el martes vimos una caída muy importante. ¿Esta caída ya nos marca algo más peligroso? No. De hecho, en ese vídeo explicábamos por qué o qué es lo que tenemos que ver exactamente y por qué no nos preocuparía. De hecho, decía, si veo una caída muy fuerte en el oro, no me preocuparía. Os digo por qué en ese vídeo. En este caso, pues fijaros que apunta evidentemente a que hay claras señas de debilidad, no conseguimos superar la media de 6 sesiones y que puede continuar con la corrección. No pasaría nada, se mantendría la tendencia alcista mientras no perdamos la media de 70. ¿Qué pasa? Que está lejísimo la media de 70, pero es que es normal. Pero si es que llevamos los últimos meses una subida espectacular. Fijaros, desde agosto la subida ha sido del 32% en el oro. No es un chicharro, es el oro. Y es que es normal que después de haber ese tipo de subida en apenas 3 meses o 2 meses, pues veamos una corrección. Es que es normal, que es del todo normal. Por lo tanto, yo de momento no me preocuparía. ¿Que hay mucho volumen? Sí, hay mucho volumen en la caída. ¿Eso qué nos indica? Pues que a lo mejor vemos una caída más fuerte. De hecho, fijaros cómo en el RSI la última subida fue en 92. Eso que hay que pensar, que si ahora cae, va a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque con ese RSI tan alto, lo más probable es que luego veamos una subida muy fuerte. Y eso es lo que tenemos que vigilar en el oro. Fijaros cómo la vela semanal pasa algo muy parecido. La última, el RSI en 85. Quiere caer, que caiga todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque viendo un RSI tan alto, lo normal es que luego vuelva a subir. Ahí es donde tenemos que estar atentos. Estamos interesados en el oro. Y en el mensual pasa también exactamente lo mismo. Estaba en 91. Echamos la vista atrás en el gráfico. Fijaros, no alcanzamos ese punto desde 1979. Y nos vamos a ir a 1979, para que veáis que el análisis técnico, aunque pasen los años, no acaba cambiando tanto. Fijaros cómo en 1979, y esto también que nos sirva de aprendizaje, aunque no nos valga, pensemos para nada la situación actual, dimos una subida espectacular,
mes tras mes. Vimos una caída muy fuerte, como la que a lo mejor podemos llegar ahora a ver ahora, y decimos que ojalá la veamos. ¿Por qué? Porque en ese pico último estábamos en 91 en el RSI, corrigió de forma muy importante, pero luego fijaros cómo el repunte también se acercó mucho a la zona de máximos anterior. Es decir, aquí tuvimos una oportunidad muy buena y podríamos decir que íbamos con una probabilidad muy alta si entrábamos por aquí para pensar que luego volviese a repuntar. Aquí ya empezamos a ver el RSI que no conseguía mantenerse con claridad por la zona de 70 y ya evidentemente nos marca debilidad. Comienza el ciclo bajista del oro. Y a partir de ahí, fijaros, desde 1980 el oro no recuperó esos precios hasta 2000. Fijaros, 7. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo podemos llevar a la situación actual. ¿Estamos viendo una situación en el oro espectacular? Clarísimamente, pero hay que saber utilizar el oro en estos momentos. Hay que saber hasta qué punto tenemos que entrar, salir y que no pensemos a lo mejor que la subida es infinita en el oro, que llegarán los sustos. De momento es que no me preocupa nada la caída. Y puede que no estemos ya en este pico que veíamos en 1979 o 1970. Puede que nos quede aún más subida. Pero lo que sí creo que tenemos que vigilar es que en caso de que veamos esa caída tan fuerte, estar atentos porque puede que nos dé una buena oportunidad para ver un impulso importante, teniendo en cuenta el RSI que tenemos ahora mismo. Vamos a seguir con el petróleo, que esta semana hemos visto un repunte espectacular, una subida muy fuerte. Lo veníamos comentando cuando hemos analizado la cotización de Repsol y decíamos, está corrigiendo, pero el petróleo llevaba unas cuantas sesiones bastante castigado. Se iba a dar la vuelta. El petróleo en algún momento se ha dado la vuelta. ¿Dónde? Pues muy cerca de esa zona de soporte que teníamos en junio. Ha visto un repunte muy bueno y nos hemos ido hasta la media 70 de 200 sesiones. ¿Cuál es la clave ahora? Ver si se mantiene por encima de ellas o actúan como resistencia y volvemos a corregir. Si pasa esto, mucho cuidado, porque será la confirmación de que hemos roto el movimiento lateral anterior, hemos vuelto hasta esa zona, actuado como resistencia y volvemos a corregir. Y a partir de ahí el objetivo está en los mínimos de mayo. ¿Eso que nos estaría indicando? Que la economía se está desacelerando, porque estaría bajando el consumo. Que por el contrario se mantiene en la zona actual, maravilloso. Seguimos alargando el chicle, seguimos y seguimos y seguimos. Zona idílica para el petróleo, la que estaría ahora mismo, si se mantiene en esa zona. Y por último, el Bitcoin, pues esta semana se ha recuperado un poquito al apoyarse sobre esa media móvil de 200 sesiones, pero ahora tenemos que ver si consigue superar la media de 70, porque si ahora vemos que se va hasta la media de 200, la de 70 actúa como resistencia y volvemos a corregir, aquí no hay que estar, porque estaría confirmando el comienzo de una corrección más importante. Y nos tendríamos que ir a buscar la zona de los 100.000, incluso un poquito más abajo, y si ya perfora esa zona, los 90.000 y a partir de ahí los 74.000. Se ven muy bien las zonas de soporte en el Bitcoin. ¿Qué parece si cogemos el gráfico mensual? Pues que estaríamos viendo claramente velas de distribución durante los últimos meses. Es que ha sido muy gracioso y ya esto lo comento como chascarrillo por lo que he visto a la gente. La semana anterior caía el Bitcoin una barbaridad y aquí lo decíamos y decíamos, ojo, si el Bitcoin es un valor refugio, cuando el mercado se pone nervioso, el Bitcoin debería actuar bien y el Bitcoin ha caído mucho más que el mercado. No parece un valor refugio. Sin embargo, el oro lo había hecho bien cuando el mercado se ha puesto nervioso. ¿Pero qué ha pasado esta semana? Pues que de nuevo los mercados se han mantenido al alza, el Bitcoin se ha recuperado un poquito, tampoco para tirar cohetes, y el oro ha caído a plomo. ¿Qué han hecho los que confían plenamente en Bitcoin? Pues ir a por el oro. Punto número uno, el oro no es tu enemigo. Punto número dos, la situación en el gráfico del oro y el Bitcoin es totalmente diferente. Fijaros cómo el oro, para que lo veáis así de forma rápida y sencilla, desde enero lleva una revalorización del 57%. Con la corrección que hemos visto ahora, ¿vale? Y el Bitcoin, desde comienzos de este año, vamos a ver dónde está, por aquí. Desde enero lleva una revalorización del 18,90%, que no está nada mal, evidentemente, pues es que no está nada mal, si nadie pone en duda que el Bitcoin, perdón, lo ha hecho muy bien, pero la situación no es la misma, evidentemente. ¿Por qué? Porque el oro tenía que llegar a esa corrección porque estaba muy sobrecomprado y en algún punto tendría que llegar esa corrección, pero el Bitcoin no estaba en una situación muy sobrecomprada en el gráfico diario, fijaros, no lo estaba. Damos un RSI en 72, es decir, tenía margen para seguir manteniéndose al alza así
hubiese tenido fuerza suficiente. Por lo tanto, creo que la lectura es diferente y no hay que entrar en la típica batallita de si el Bitcoin o el oro. Son activos diferentes, ¿vale? Y hay que analizar cada uno por un lado, porque parece que nos alegramos. Si estamos en Bitcoin, nos alegramos porque caiga el oro, aunque el Bitcoin caiga también, y al lado contrario. Es que no funciona así, es que los mercados no es una batallita de a ver quién tiene la razón. Los mercados es una batallita para ver quién gana dinero. Si ganamos dinero porque cae el Bitcoin, bien. Si ganamos dinero porque cae el oro, bien también. Y si sube los dos y ganamos dinero, maravilloso. Eso es donde nos tenemos que fijar. Que no hay que encariñarse con las acciones ni con los activos. Que evidentemente esto está para ganar dinero. Es así, sobre todo este tipo de activos, que no tiene una empresa por detrás, porque a lo mejor cuando hay una empresa por detrás, pues podemos pensar que apostamos por esa empresa porque nos parece bien el fin, el fondo que tiene esa empresa. De ahí entrarían factores diferentes. Pero cuando queremos invertir única y exclusivamente porque queremos obtener una rentabilidad, pues vamos a dejarnos de tonterías y bobadas. Y vamos a ir a donde está el dinero, que es lo verdaderamente importante, yo creo, cuando queremos invertir. Si queremos invertir única y exclusivamente porque nos parece bien que tal empresa se dedica a esto, pues no mires ni el precio, y menos el análisis técnico, eso estaría absolutamente igual. Así que bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar ahora mismo con todo lo que hemos visto esta semana? Pues a ver, yo creo que clarísimamente hemos visto un movimiento muy positivo al final de esta semana en los índices americanos, pero es que de verdad que el movimiento que tuvimos la semana anterior me ha dejado totalmente descoordinado, es decir, no lo entiendo, porque era un movimiento que parecía claramente de distribución porque se mantiene en el lateral. Quizás hubiéramos visto un pequeño pánico importante la semana pasada rompiendo ese lateral por la parte baja y se hubiera recuperado, hubiera dicho, vale, perfecto, un movimiento de consolidación, hace pensar a los inversores que se va por abajo, rompe y luego esta semana vemos un repunte de alza. Perfecto, lo entendería a las mil maravillas. Podemos haber acertado o no, pero lo entendería una vez ahora todo lo pasado. Pero después de ver un movimiento lateral con una distribución tan clara, donde hemos visto que no perdía ninguna zona de soporte importante, ahora volver a recuperarse también, no lo entiendo. Por lo tanto, creo que el desenlace que veamos esta semana va a ser muy positivo. ¿Por qué? Porque sin ese movimiento de distribución, y si hubiéramos visto hace un par de semanas un movimiento lateral normalito, pues diría, vale, continuidad alcista. Pero viendo esa distribución, lo que me da miedo es que haya habido esa distribución, esta semana hayamos acabado con nuevos máximos en el gráfico, eso de confianza en los inversores, y en realidad lo que sea es una ruptura en falso. Después de un movimiento de distribución, dejamos de hacer ruido, dejamos de soltar noticias que sean negativas, como lo de los aranceles, de verdad, es que no me entra en la cabeza que nos podamos creer que no es adrede algunas palabras que se dicen por ciertas personas de vamos a poner estos aranceles y luego a las 2 horas, cuando ya ha provocado la caída, lo dejo digo lo contrario. Y luego justo la semana siguiente no saco datos, pero bueno, saco este dato que creo que va a ser bastante positivo y el mercado se lo va a tomar muy bien. Pues bueno, creo que la manipulación está siendo brutal ahora mismo en el mercado. Por eso me da miedo ese cierre que hemos tenido en Estados Unidos y por eso no las tengo todas conmigo y por eso pienso también que hay que vigilar esas divergencias. Así que nada, yo creo que estas son las conclusiones más claras. Y el resto de activos, pues el oro era necesario, esa corrección. El VIX, vamos a ver cómo empieza la semana. Ahí va a estar la clave porque el comienzo de la semana en el VIX yo creo que va a marcar el final de la semana en los mercados. El petróleo, un repunte muy bueno, le tocaba, yo creo. Ahora vamos a ver si consigue mantenerse en ese lateral o vuelve a corregir, eso sería muy negativo. Y en el Bitcoin, pues creo que lo hemos dejado absolutamente todo claro ya. Bueno, vamos a comenzar con vuestra sección, la sección de sugerencias. Esta semana viene bastante cargadita, con acciones muy importantes que presentan resultados, como es el caso de Meta, la primera que vamos a analizar, como es el caso de Alphabet. Son bastantes, pero no me he querido dejar ninguna de ellas porque, como os digo, creo que han sido bastante interesantes todas ellas, lo que he podido apreciar en el gráfico. Por lo tanto, vamos a comenzar a analizarlas. La primera de ellas, como decíamos, es la cotización de Meta. Fijaros cómo teníamos un claro techo, la zona 740 aproximadamente, ese techo que teníamos en febrero de 2025. A partir de ahí vimos una corrección muy fuerte y ahora hemos conseguido, o habíamos conseguido en julio superar esa zona y nos habíamos estabilizado por encima de ella, pero hemos visto una corrección importante. Cuidado con lo que estamos viendo ahora mismo, porque estamos viendo la cotización por debajo de esa zona anterior de resistencia, ahora anterior de soporte, ahora de resistencia, fijaros, y es clave mantenerse por encima de ella, al igual que va a ser clave mantenerse por encima de la media de 70 sesiones.
Vamos a entrar a la semana en la que presenta resultados. Por lo tanto, es clave lo que acabemos viendo. Como veamos que tras la presentación de resultados se mantiene por debajo de la media de 70, yo creo que directamente a buscar la media de 200. Si por el contrario nos mantenemos por encima de 743 aproximadamente, 740, creo que nos podríamos ir a buscar nuevos máximos históricos. Y ahí es cuando tendremos que revisar gráficos semanales y mensuales a ver si se produce alguna divergencia. Probablemente o bueno, ya veremos a ver, pero a lo mejor la analizamos esta semana los análisis diarios para ver esa presentación de resultados. Seguimos con la siguiente de las acciones, que es SAP. Una acción, a mí me ha encantado siempre la tendencia alcista que ha visto en ella. Ha sido brutal desde el año 2022, pero es cierto que desde el año 2024, principios de 2025 más bien, pues la situación ha cambiado bastante, está dando alguna que otra señal de debilidad, no consigue mantener la tendencia alcista, hemos perdido la media 70, la media de 200 sesiones, ahora hemos vuelto hasta ellas, pero claramente no consigue mantenerse sobre esa zona. Ya hemos visto dos intentos de superarlas y no lo consigue. ¿Eso en qué se podría convertir? Pues en una señal que nos esté marcando el comienzo de una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo, pero eso no lo podríamos confirmar hasta que no pierda esta zona, los 210, que es la zona de soporte que tenemos durante todo este año 2025. Si perfora esa zona, cuidado porque la situación cambiaría. YoSap es una empresa que utilizo en mi trabajo a diario y me parece espectacular, sinceramente, pero os voy a reconocer también que la he descubierto bastante tarde. O que quizás me he planteado echar la mano bastante tarde, porque fijaros ya la subida que lleva. Desde 2022, que estaba a 78, se ha llegado a ir a 280, es decir, una auténtica barbaridad. Por lo tanto, este tipo de acciones, que son muy buenas, si caen y queremos entrar en ellas, pues creo que pueden ser grandes oportunidades. Ahora, pues vamos a ver qué sucede. ¿Que puede ser un movimiento de consolidación? Lo que estamos viendo durante todo este año 2025 puede llegar a ser, pero mientras no veamos de nuevo que retoma la cotización por encima de la media 70 de 200 y que actúan como soporte, yo tendría bastantes dudas con lo que llevamos viendo durante todo este año. No sea un movimiento de distribución, ¿vale? Vamos con la siguiente de las acciones. La típica acción que pues parece que después de estar unos cuantos años que nadie la quiere, pues parece que lo empieza a hacer bien. Y empezamos a superar la media 70, la media 200 sesiones, esas acciones más pequeñas que nadie conoce, que muy poca gente conoce, que nadie quería y que sin hacer mucho ruido, de los mínimos que teníamos en abril hasta la zona actual, pues se ha revalorizado un 255%. Pues bueno, pues sin hacer ruido. Cuando a lo mejor hagan ruido, es cuando a lo mejor habrá que salirse de estas acciones. De momento, creo que lo está haciendo muy bien. Se está apoyando sobre la media 70 y de 200 sesiones. Eso es muy buena señal. En caso de que venga alguna turbulencia en el mercado, habrá que buscar esta zona como posible soporte. Son acciones que pueden ser bastante volátiles, es decir, tampoco hay que fiarse al TIC de la media 70 y de 200 sesiones. También hay que buscar otra zona de soporte por aquí. Pero creo que lo que estamos viendo durante los últimos meses son señales bastante positivas de que se puede estar dando la vuelta con bastante claridad. Por arriba, la siguiente zona clave de resistencia, quizás después de los máximos que hemos alcanzado en el mes de octubre, podría estar en los 14.40. Fijaros que en este caso este tipo de acciones, cuando vamos poniendo resistencias, estamos hablando de un 30% más o un 40% más. ¿Por qué? Pues porque son muy volátiles. ¿Vale? La siguiente estaría a los 18, incluso la zona de los 19,50 también podría ser interesante. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que va muy poquito a poco y eso es bueno, porque eso es una señal de que por aquí se está acumulando sin hacer ruido. Si luego llega el día en que esta tipificación te sube un 30%, hace ruido, ya es cuando ya no mola. Ahí ya no mola. Porque ahí quieren ya que entre el inversor pequeño para los que han ido acumulando por aquí se vayan saliendo. Pero ahora en estos puntos de consolidación, cuando parece que se está dando la vuelta, pues puede ser una situación bastante interesante. Vamos con la siguiente de las acciones. En este caso, pues bueno, vemos una clara tendencia bajista desde 2025, desde el comienzo de este año, finales del anterior, donde vemos que la media 200 y la media 70 van actuando como resistencia. Y fijaros cómo tenemos un soporte muy bien marcado en la zona de los 3,5. Fijaros, y a partir de esa zona, si lo perforamos, nos tenemos que ir a buscar nuevas zonas de soporte por abajo, en los $3 y ya en los 2,46. De momento la situación no es positiva, no es alentadora, no hace pensar que ya vaya a poner fin a la caída. Vamos a ver si vemos una nueva corrección en la zona de mínimos que teníamos a principios de este mes, si se forma alguna divergencia e intenta darse la vuelta. Pero mientras no superemos la media 70, yo creo que no vamos a tener una situación bastante de cara para ver ya un repunte más fuerte en el gráfico.
Vamos con Grifols, que esta semana no la hemos analizado, creo. Y hemos visto que perdía esa media de 70 sesiones. No es buena señal perder esa media de 70, pero fijaros cómo la media de 200 sesiones ha salido al rescate, que evidentemente la zona que teníamos que vigilar sí perdía la media 70 porque además coincidía con los máximos anteriores que teníamos en el año 2024 y principios de este año. De momento la media 200 ha actuado bien, ha actuado como soporte. Fijaros cómo ha entrado la demanda. Hemos visto una vela bastante buena, pero eso acompaña a pensar que puede seguir manteniendo la subida, pero aquí va a estar la clave. En la media de 70, que está a los 11,80, y en la zona de soporte que también teníamos anteriormente en esa zona y que ahora podría actuar como resistencia. ¿Que supera esa zona? Ruptura en falso y continuidad probablemente a los máximos que teníamos en julio. Si por el contrario la media 70 actúa como resistencia o buscamos nuevos mínimos por debajo de la media 200, esto se empezaría a complicar. Vamos con United Parcel Service. Fijaros, otra acción que no quería nadie, no quiere nadie. Fijaros, esto lo que vemos en el gráfico es tendencia bajista, apoyándose, bueno, chocándose contra la media de 200, luego contra la media de 70, y ahora ¿dónde estamos? La media de 70 sesiones. Fijaros lo que veíamos por aquí. Una situación parecida y un día que superó la media de 70. ¿Qué tenemos que ver aquí? Que supera la media de 70 y que se mantiene por encima de ella. ¿Para qué? Para buscar el giro que hemos visto aquí. Aquí, perdón, en esta acción. De momento, escenario más probable, continuar con la tendencia bajista, evidentemente. Va a ser lo más complicado, darse la vuelta, pero cuando se dé la vuelta ya podemos empezar a hablar de algo diferente. La zona de soporte la tienen los 82. Mientras no supere la media 70, lo más probable es que volvamos hasta esa zona, se siga moviendo en ese movimiento lateral que tenemos desde agosto, pero posteriormente, ya a un medio largo plazo, lo normal es que siga corrigiendo, porque ya lo hemos visto anteriormente. Cae, movimiento lateral, va a la media 70 y vuelve a corregir. Y anteriormente lo hacía con la media 200. Que lo haga ahora con la media de 70 nos indica que la caída está siendo aún más fuerte durante los últimos meses. Vamos a ver si vemos la primera señal positiva y superamos la media de 70 sesiones. Vamos con la siguiente acción. Fijaros, acción parece de inteligencia artificial por el nombre. Hemos visto un repunte interesante desde el mes de abril. Fijaros cómo la caída que teníamos en septiembre se apoya la media de 200 y ahora se apoya la media de 70 sesiones. Eso es buena señal. Es como que hemos superado un nuevo escalón y además hemos visto marcar nuevos máximos crecientes respecto a los máximos que teníamos en julio, pero la zona clave la tenemos en los 10,50. Es una zona a partir de la cual quizás la cotización podría estallar al alza, pero creo que también va a ser complicado que supere esa zona. ¿Por qué? Porque ya llevamos una revalorización muy importante. Desde abril estábamos en los 2,40, 2,30 aproximadamente. Es decir, parece que poco a poco está recuperando todo y creo que hay bastantes papeletas mientras no pierda la media 70 y la de 200 de recuperar todo lo perdido desde febrero de 2025, pero esa zona yo creo que puede ser complicada de superar. Pero eso sí, es una puerta que si se abre puede acompañar a subidas muy importantes. Podría entrar en subida libre. Fijaros que a partir de ahí ya nos tendríamos que ir a buscar los máximos que tenemos históricos en la zona de los 16 y una subida aún más fuerte y completar todo el movimiento de recuperar toda la caída que vio al principio de salir a cotizar. Vamos con la siguiente de las acciones. Fijaros, otra acción que nadie quería. Nadie quería, es que lo estamos viendo en muchas acciones, que lo hemos visto antes en los datos de Twitter. Y es que este tipo de situaciones coinciden muchas veces con final de fases alcistas en los mercados a largo plazo. Pero de momento, aquí está la fiesta, es la sala VIP ahora mismo de los mercados. Es donde se están yendo los que más quieren aguantar la fiesta y ahí estamos ahora mismo con subidas espectaculares. Fijaros, en este caso, de abril que estábamos a 1, hemos llegado a 4,40 aproximadamente hasta septiembre, es decir, se ha multiplicado por 4 en 5 meses, es brutal. Ahora mismo, fijaros, estamos en un movimiento lateral de consolidación que sin lugar a dudas puede dar lugar a nuevas subidas y a seguir con la euforia, pero no hay que descartar de nuevo ver un toquecito hasta la media 70, más aún después de ver la vela que dejó en la sesión del viernes, que es de rechazo o que quizá nos marca que de momento no tenemos fuerza suficiente para seguir con la subida. Ha hecho la típica intención de mantenerse al alza, hace un poquito de ruido, entra el inversor pequeño y acaban soltando al final de la sesión y esa vela nos marca que quizás hay que buscar la media 70. Mientras no perdamos la media 70 o incluso si queremos ajustar un poquito más,
la zona de los 2,93, podemos seguir manteniendo la subida que llevamos viendo desde abril. Si empiezas a perforar esa zona, este tipo de acciones les cuesta muchísimo luego ya recuperarse. Siguiente acción. En este caso, pues una acción que no ha querido nadie durante todo este año y de momento nadie la quiere. Y estamos en una clara tendencia bajista, con la media de 200 y la de 70 actuando como resistencia. Hemos visto esta semana cómo perdido un soporte que teníamos en la zona de los 95 aproximadamente y la vela que ha dejado es una vela que ha tenido muchísimo volumen, es una vela donde hemos visto unas caídas importantes y se ha recuperado, es decir, puede ser la típica vela de falsa ruptura. Y que si esto ha sido una falsa ruptura, puede venir un repunte muy fuerte en ella. Pero no lo podemos confirmar todavía. ¿Cómo lo podríamos confirmar? Si cerramos el gap en los 99 y superamos la media de 70 sesiones. Aquí habríamos tenido una ruptura en falso y esto se puede dar la vuelta. Y puede que empiece a ser una de esas acciones que de no quererla a nadie a empezarla a querer. Pero de momento es muy precipitado pensar en ella porque hemos visto una caída importante, ha perdido un soporte importante y hay mucho volumen. Vamos a ver si ese volumen de verdad han sido ventas o han sido compras. Y eso solo lo vamos a ver viendo cómo avanza las siguientes sesiones y se levanten las cartas. Vamos con BMW. Fijaros, ahora mismo estamos en una zona clave, la media de 200 sesiones. Necesitamos mantenernos en esa zona para seguir manteniendo la subida. ¿Cuál es el problema? Pues que parece que tenemos un hombro cabeza a hombro de libro, pero de libro, ¿eh? El hombro, la cabeza y el hombro. Si proyectamos ese hombro cabeza a hombro, lo ponemos por aquí, más o menos, ¿dónde nos llevaría? Vamos a ponerlo. Pues nos tendríamos que ir a buscar la zona de los 72 aproximadamente, a lo mejor el soporte que tenemos en junio. ¿Eso qué nos querría decir? Pues que a lo mejor lo que estamos viendo ahora mismo es simplemente la confirmación de ese hombro cabeza a hombro. Estamos volviendo a la base del hombro cabeza a hombro y a partir de ahí continúa la corrección hasta esta zona de soporte. Puede ser perfectamente. Y eso, evidentemente, si acaba siendo así, complicaría mantener la subida que llevamos viendo desde abril y que la cotización pues siguiese manteniéndose en el movimiento lateral que hemos visto desde mediados del pasado año y que simplemente en todo este movimiento de aquí hemos visto una ruptura en falso. Vamos a seguir con la cotización de Nike. Lo estaba haciendo muy bien, se estaba recuperando. Parecía que ya podíamos confirmar que habíamos encontrado un suelo en el largo plazo, las caídas que vimos en abril. Pero de nuevo empezamos a notar debilidad. En toda la caída, la media de 200 y de 70 actuaron como resistencia en bastantes momentos. Y ahora la hemos perforado de nuevo, mala señal, y de momento no hemos conseguido superarla. ¿Cómo recobraríamos quizás el optimismo en la cotización de Nike si superamos la media 70 de 200 sesiones? Mientras tanto, creo que ahora mismo el escenario más probable es continuar con la corrección y como mínimo irnos a cerrar este gap que tenemos en junio. Pero ese gap, si le cierra, es mala señal. ¿Por qué? Pues porque aquí habíamos tenido, fijaros, un clarísimo gap de escape. Y los gaps de escape no se tienen que cerrar por completo, porque si se cierran por completo, dejarían de ser un gap de escape y lo único que nos estaría marcando es que podemos continuar con la corrección. Vamos a dar la vuelta, así. Y eso creo que nos podría acabar llevando a los mínimos que tenemos en abril. Si en algún punto puede ser buena zona, los 64, se da la vuelta, como estamos viendo ahora, y consigue superar la media extensa de 200 sesiones, pues bueno, a lo mejor podemos arreglar la situación. Pero mientras no superemos la media extensa de 200 sesiones, yo creo que no deberíamos tocar la cotización de Nike. Vamos con la siguiente de las acciones. También una acción que lo ha hecho muy bien durante todo este año 2025. Ha visto una subida muy, pero que muy fuerte. Fijaros cómo hemos pasado, que vais a verlo. Es que ahora estas acciones se está hablando mucho de ellas. Vamos a cogerlo, para cogerlo, pues bien. Por aquí. Una subida de 120% en un año. Y estas acciones que lo han hecho muy bien, ahora que llega la corrección, pues parece que todo el mundo quiere aprovechar entrar en ellas. Aún así, seguimos viendo o ya hemos visto un repunte bastante fuerte. En la última subida tuvimos una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Eso nos podría marcar claramente un techo de toda la subida que llevamos viendo desde el mes de marzo, abril. De momento, pues ha salvado los muebles sobre la media de 70 sesiones, pero también os digo que mientras no superemos esta zona de aquí,
los 73,60 aproximadamente, yo no daría por confirmado que podemos seguir manteniendo la tendencia alcista. ¿Que tenemos aquí también una resistencia importante? Sí, en los 61,50, donde cerramos el viernes. Eso yo creo que es más fácil de superar. Y de hecho, fijaros cómo parece que entró volumen en la sesión del jueves para continuar con la subida. Me extrañaría que se frenase ahora. Es cierto que la vela del viernes tampoco fue muy positiva, pero no descartaría un impulso hasta esa zona. Los 74, 73,5 aproximadamente. Ahí es donde va a estar la clave. Si la supera, podemos continuar con la subida. Ha sido una simple corrección y nos seguimos manteniendo la alza. Pero cuidado porque si en ese punto o ahora en las 61,50 vuelve a corregir y forma nuevos mínimos respecto a lo que vimos el miércoles, la tendencia alcista volvería a estar en peligro y nos tendríamos que ir a buscar la media de 200 sesiones, que ahora mismo está a los 43 y no es moco de pavo, porque eso significaría una caída del 28%. Vamos con Alphabet, otra de las acciones que presenta resultados esta semana y que, como vemos, se encuentra en máximos históricos en el gráfico. Pero ¿qué tenemos en Alphabet en esta última subida? Una divergencia como un piano, como un piano. Y es que fijaros de nuevo, vemos una subida muy fuerte, muy sobrecomprada. ¿Nos salimos? No, no nos salimos. Vamos a buscar señales de debilidad por el camino. Y la verdad que no tuvimos ninguna señal muy clara. Tenemos una pequeñita divergencia por aquí, pero no dio señales claras de ver esa corrección que tuvimos hasta mediados de octubre. Es decir, nos podríamos haber perdido la caída, pero lo que quedaba claro es que cuando la cotización se diese la vuelta, iba a volver a repuntar claramente a la zona de máximos. ¿Por qué? Pues porque habíamos tenido mucha fuerza en la última subida. Estábamos en 86. Incluso llegó, fijaros, a la zona de 87 cuando empezó a corregir. Eso que nos marca que cuando se frene la corrección, veremos nuevos máximos históricos. Y ahí hemos vuelto. ¿Cuál es el problema? Que todavía no hemos alcanzado ni siquiera la zona de 70. ¿Cuál es el problema? Que presenta resultados. Y ojito, y cuidado, porque si tras la presentación de resultados no son positivos y perdemos los 235, esto puede marcar una caída muy importante en la cotización de Alphabet, por varias razones. Perderíamos el soporte en la divergencia, habríamos visto un último pico muy débil y eso nos podría llevar a irnos a la zona del gap. Y aquí hay dos opciones, que se frena aquí o que cierre el gap. Si se frena aquí, un susto tras la presentación de resultados y luego se puede acabar recuperando. Como se frena aquí, cuidado, porque podría marcar el final de toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde abril en la cotización de alfa. Y a lo mejor nos cuesta unos cuantos meses recuperar los máximos, pero ¿por qué no se va a tomar bien los resultados? La cotización de alfa a lo mejor son positivos, el inversor da palmas y somos alcistas. Si tras esos resultados volvemos a ver al RSI por encima de la zona de 70, esto va a ser una gasolina espectacular para seguir manteniendo nuestra alza. De hecho, es probable que la divergencia se mantenga, pero sea algo así, un poquito menos pronunciada. Y eso nos marque que todavía podemos ir viendo picos, dientes de sierra y que sigamos manteniendo los máximos durante varias semanas y varios meses. Por lo tanto, va a ser clave la presentación de resultados en la cotización de Alfa. Vamos a seguir con la última sección de este vídeo del resumen semanal, donde le vamos a preguntar a la inteligencia artificial que nos recomiende una acción que por su criterio, por su análisis fundamental, considere que podemos esperar un buen rendimiento de ella. Seguramente cuando publique este vídeo ya habré publicado otro vídeo donde veremos qué tal ha ido funcionando esta sección con el paso del tiempo, porque es muy bonito, ya la cojo, lo presento, nos dice que esa acción es maravillosa, la vemos en el gráfico, vemos si puede subir, si puede caer, pero lo importante es saber cómo ha ido ese rendimiento de esas acciones que nos ha ido dando con el paso del tiempo. Llevamos aproximadamente 2 meses viendo acciones. En ese vídeo que hemos publicado vais a ver el rendimiento que ha tenido y el rendimiento ha sido bastante positivo, podemos decir, aún con las turbulencias que hemos tenido en el mercado en las últimas semanas, donde podríamos pensar que a lo mejor pues han metido un castañazo importante, porque la anterior vez que lo hacíamos, es la segunda vez que hacemos ese repaso de estas acciones, el mercado estaba comportándose muy bien. Y ahí, aunque esas acciones lo hacían como promedio mejor que el mercado, que los índices, ahora, cuando hemos visto algún que otro movimiento bastante peligroso, vais a ver que también esas acciones se han seguido comportando bastante bien. Así que vamos a ver la acción que nos va a dar esta semana. Vamos a ver también el prompt que le vamos a dar a Warren AI, que es la inteligencia artificial de Investing Pro, ese chat GPT que tiene
para que nos devuelva esa acción y luego posteriormente la analizaremos en Real Time a ver qué situación tiene el gráfico y daremos también nuestra propia visión. El pro, ¿qué le vamos a dar? Pues es que actúe como un analista financiero profesional con enfoque cuantitativo que analice el mercado actual y seleccione una única acción cotizada, preferiblemente europea o estadounidense, porque es la acción o este tipo de acciones son las que vamos a poder ver en Real Time. Le decimos que considere fundamentalmente atractiva en este momento esa acción, no queremos una recomendación de compra, sino una idea de valor basada en datos objetivos. La acción seleccionada debe cumplir estos criterios fundamentales. Le damos los valores, los criterios que debe cumplir esa acción, que por análisis técnico sería, por análisis fundamental, perdón, sería positivo para pensar que se puede revalorizar. Para la acción seleccionada proporciona la siguiente información de forma estructurada, el nombre completo de la empresa, su ticker, porque a lo mejor no conocemos esa empresa, le pedimos también que nos dé esa breve descripción de esa empresa. La mayoría de las veces no conozco la empresa que nos da, por eso queremos que nos diga un poquito a ver pues de qué va, que nos dé ratios clave actualizados, los ratios clave que tenemos por aquí, el nivel de infravaloración estimado que tiene por diferentes modelos y el resumen explicativo de por qué esta empresa destaca actualmente desde el punto de vista fundamental y qué datos respaldan su potencial. Que use un tono técnico, profesional y objetivo. Que no utilice lenguaje promocional ni emocional. La explicación debe centrarse en hechos verificables y datos cuantitativos. Vamos a darle para que piense a ver qué acción nos va a devolver, que considere que lo puede hacer bien y mientras tanto, pues para todos aquellos que todavía no tengáis Investing Pro, nos hayáis suscrito a esta herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda, como podéis ver en cada vídeo, muchísimo a encontrar nuevas acciones. Esta semana, por ejemplo, la hemos utilizado también para que nos interpretase los resultados que hemos tenido en Tesla, en Netflix, y hemos podido sacar conclusiones bastante claras de ellos. Pues que sepáis que si os suscribís a Investing Pro con el enlace que os voy a dejar en la descripción, aparte de la oferta que tienen ahora mismo, vais a tener un descuento a mayores del 15% si venís de parte de este canal. Por lo tanto, si consideráis que os puede ser de ayuda esta herramienta también para encontrar nuevas acciones, para que las acciones que tenéis en cartera os dé también su perspectiva, que haga su propio análisis fundamental también. Podéis utilizar el prompt que yo le he dado ahora mismo, pero diciéndole que se base en la acción X. Os va a dar el resultado y os lo va a analizar. Pues que sepáis que tenéis un 15% de descuento a mayores si entráis en ese enlace, os va a llevar a esta página, le dais aquí a suscribir ahora y os llevará a esta pantalla de aquí y ya se os va a aplicar directamente el código Street Analysis de parte de este canal con ese descuento del 15%. En este caso, pues fijaros que el pago sería de menos de 8 euros al mes, es decir, sería prácticamente nada si conseguimos sacar una rentabilidad, un rendimiento importante a esta herramienta. Por lo tanto, ya lo sabéis. ¿Qué os interesa? Real Time, pues ya sabéis. ¿Que os interesa Investing Pro? Pues ya lo sabéis. Volvéis al enlace que tenéis en la descripción. Vamos a irnos ya a la acción que nos ha dado y fijaros que la acción que nos ha dado esta semana no sé ni cómo se pronuncia, KRKA, no la conozco absolutamente de nada. Nos dice que destaca por su combinación de un PER de 16,5 veces, tiene márgenes sólidos y un perfil financiero robusto, con únicamente 0,5% de deuda sobre patrimonio y un margen neto de 19,3%. El consenso de los analistas es positivo, aunque la infravaloración estimada respecto a su valor razonable es limitada. Nos dice que es una farmacéutica global que tiene márgenes premium, la actividad principal, desarrollo, producción y venta de medicamentos genéricos con presencia relevante en Europa Central y Oriental. La geografía, pues que está en Europa, aquí nos da los ratios clave que le hemos pedido, el PER, todo esto os lo pedimos para que también haga su análisis de estos valores y si considera que son positivos, pues nos las dé. La valoración y potencial de revalorización que tiene. Luego, los fundamentales. Fijaros que en este caso el upside que nos da, es decir, la posible revalorización sería negativa. Es decir, nos está diciendo o nos está dando una acción que piensa, y ahora vamos a ver qué conclusión podemos sacar de ello, una acción que estaría por encima de su valor razonable, es decir, que estaría sobrecomprada. Aún así nos la ha dado. ¿Por qué se suele dar esto? Pues porque estima que a lo mejor el crecimiento que puede llegar a tener puede acabar siendo bastante alto. ¿Eso qué significa? Que posteriormente ese valor razonable puede ir aumentándose y de ahí
que luego tenga una proyección al alza, es decir, se adelantaría a futuras proyecciones positivas que tengamos. Nos dice que sobresale por su solidez estructural y márgenes superiores a los de la media del sector farmacéutico. Presenta una deuda prácticamente nula, liquidez muy holgada y cobertura de interés extremadamente alta, reduciendo riesgos financieros a mínimos, el margen neto del 19,3% y el margen operativo del 22,5%. Reflejan eficiencia operativa y defensividad en entornos inciertos. El crecimiento previsto en ingresos 5,9 y el consenso de los analistas favorable. Refuerza su perfil de calidad, aunque el potencial de revalorización es limitado según valoraciones, lo que acabamos de decir, actuales. La empresa ofrece estabilidad, predictibilidad y rentabilidad sostenida, cualidades apreciadas en el sector de salud europeo. El sector salud también ha venido bastante castigado durante los últimos años y yo creo que puede ser un sector defensivo en el momento en que la situación se empiece a complicar. Mientras sigamos con la misma tendencia actual, pues a lo mejor no. Pero cuando empieza a haber un poquito de miedo, viendo que ha habido acciones que han estado muy castigadas dentro del sector salud, pues a lo mejor empieza a ser una especie de sector refugio. Y para analizar esta acción, pues no vamos a ir a Pro Real Time, porque he ido a buscarla en Pro Real Time, pero no la tenemos en Pro Real Time, porque es del mercado esloveno, si no me equivoco. Por lo tanto, la vamos a ver desde investing.com. Y la tenemos por aquí, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis muchísimo mejor. Y fijaros cómo en los últimos años hemos tenido una clarísima tendencia alcista sobre ella. De hecho, desde 2023 ha ido apoyando muy bien sobre la media de 70 sesiones. Cada corrección sobre ella nos ha permitido seguir manteniéndonos al alza. Y ahora fijaros cómo se ha apoyado sobre la media móvil de 200 sesiones y ha vuelto a repuntar. Es decir, fijaros lo que hemos dicho anteriormente. Nos estaba dando una acción que estaba bastante por encima de su valor, bueno, no bastante por encima, porque estaba por encima de su valor razonable. Aún así nos la ha dado. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, porque estima que puede haber un crecimiento interesante en ella. Y cuando cogemos el gráfico, ¿qué vemos? Que es una acción que está en una clara tendencia alcista y que ahora mismo se estaría apoyando después de ver una corrección sobre la media móvil de 70 sesiones. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que mientras veamos que la cotización se mantiene sobre la media de 70 sesiones y en correcciones más importantes sobre la media de 200, la tendencia alcista puede ir manteniéndose al alza. Pero es que está por encima de su valor razonable. No os preocupéis que si sigue haciéndolo bien, el valor razonable irá subiendo y veremos esta acción que sigue manteniéndose al alza. Vamos a ver también el gráfico semanal de un vistazo. Fijaros que hemos visto una última subida donde el RSI estaba altísimo, estaba en zona de 88, y eso que nos marca, pues lo que venimos comentando en bastantes acciones y índices durante el vídeo, que cuando vemos una RSI tan alto, cuando vemos una corrección muy fuerte, lo más probable es que luego se acabe recuperando y nos acerquemos a la zona de máximos. ¿Eso dónde nos llevaría? Pues quizás de nuevo a la zona de máximos, de nuevo, después de ver la caída tan fuerte que habíamos visto y que ahora se está recuperando bastante bien. Por lo tanto, apoyaría la idea de que puede revalorizarse, de que puede mantenerse ese rendimiento durante las próximas semanas. Quizás sería una acción que habría un movimiento bastante claro en el corto plazo, corto medio plazo, por lo que ahora mismo acabo de comentar, pero habría que ver una vez para análisis técnico si cuando vuelva a la zona de máximo sigue mostrando fortaleza o no en la subida, a ver ese RSI, o si por el contrario se forma un doble techo y a lo mejor la situación empezaría a cambiar un poquito. Y bien, con esto ya finalizamos el vídeo de hoy. Creo que es un vídeo bastante completo donde hemos visto con bastante detalle lo que ha pasado esta semana en los mercados en todos los aspectos, creo, y creo que también la conclusión que podemos sacar es que hemos visto una semana bastante alcista en los mercados, sobre todo en Estados Unidos, han cerrado de nuevo en máximos, pero como hemos comentado durante el vídeo, parece que algo no nos acaba de cuadrar. Y hasta que no veamos el cierre mensual que tengamos esta semana, veremos a ver si ese movimiento de distribución de la semana anterior nos estaba queriendo decir algo o si por el contrario simplemente era un movimiento de bastante volatilidad, de consolidación, de pequeña corrección, para seguir marcando nuevos máximos en la tendencia alcista tan clara que vamos viendo en algunos índices. De momento, la vela que va adelante es la que alumbra y es el nuevo máximo histórico que marcamos en los índices americanos en la sesión del viernes. Y como es la vela que va alumbrando ahora mismo, es la vela que tiene un escenario más probable de que se siga
manteniendo. Así que veremos a ver el comienzo de la semana. Como hemos dicho en el VIX, hay que vigilarlo porque puede ser clave para marcarnos el final de la semana y quizás ahí tener una señal bastante anticipada, por lo que hemos comentado anteriormente. Así que bueno, veremos a ver si las sensaciones de que algo no nos cuadra se acaban confirmando esta semana o si por el contrario vamos a seguir con ese mercado alcista, con esa euforia y con esa sensación de que parece que no hay ahora mismo ningún riesgo en el mercado. Finalizamos, como siempre, recordándoos que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Si os ha gustado este vídeo, ya lo sabéis, darle like y suscribiros al canal. Nos vemos mañana de nuevo y hasta entonces espero que paséis todos muy buen día.